El Toolbox es un eterno desarrollo que permite introducir la programación de ordenadores en asignaturas sin competencias informáticas. El Toolbox no es más que una caja de herramientas donde está todo lo que vamos a utilizar para crear el programa que deseemos. Solución Explorer. De solución muestra proyectos que forman su solución, los archivos y carpetas de un proyecto tal como aparecen en el disco físico y cualquier ensamblado, objeto al que hace referencia el proyecto. Aquí es donde podemos ver y administrar nuestro proyecto y soluciones de este. Error list. La lista de errores. Esta es la ventana que dice cuando hay un error de sintaxis o de otro tipo. También cuando le das a correr al programa dice si hay un error y este aparece en la lista y muestra dónde está. Propiedades Windows. Una propiedad es un miembro que proporciona un mecanismo flexible para leer, escribir o calcular el valor de un campo privado. Esta es la ventana donde se pueden modificar los objetos del programa. También es donde se puede modificar el size y poner el nombre al form, o sea, a este cuadro. Import. La mayoría de los desarrolladores usan la palabra reservada import para importar las diferentes clases que van a utilizar en su programa. Esto es lo que se utiliza para importar un documento de C# en código fuente. Namespace en informática es un espacio de nombres, es un contenedor abstracto en el que un grupo de uno o más identificadores únicos pueden existir. Un identificador definido en un espacio nombrado está asociado con este espacio de nombres. Class Program. Al igual que la aplicación de consola C#, es una clase importante que tiene la aplicación. El archivo tiene el main, método utilizado para ejecutar las aplicaciones y se utiliza para crear una instancia de web host build para crear el host para la aplicación, o sea, para crear como el líder que va a tener el control de todo. Buttons. En informática, un botón es una metáfora común utilizada en interfaces gráficas con los objetos similares al de un botón corriente. O sea, esto es un botón que tú pones, por ejemplo, si tú vas a crear una sumadora, obvio que tú tienes que ponerle botones para asignarle cada función. Y dependiendo la función que tú quieras que haga cada función tiene un código, una programación diferente. Grupo bots muestra el marco alrededor de un grupo de controles con el título opcional, o sea, este. Modifier indica el nivel de visibilidad del objeto. Text es el nombre que le das para que aparezca en el programa. Font color es el color del primer plano de este componente. Auto size es el que permite si el recuadro cambia de tamaño sí o no. Font color del primer plano de este componente utilizado para mostrar textos. Allow drop es el que permite que el indicador y las operaciones de arrastre colocar los eventos que se utilizan. O sea, esto es lo que permite si tú puedes moverlo de un lugar a otro acá. Los labels proporciona información de un tiempo de ejecución o texto descriptivo para el control. O sea, los labels son donde tú vas a digitar, donde tú vas a poner lo que tú quieras. Por ejemplo, con el mismo ejemplo de la sumadora de ahorita, aquí en los labels donde tú vas a poner, por ejemplo, esto es una sumadora, tú vas a poner por ejemplo el 7 y el 5 y ahí es que tú le das el botón si es sumar y te dará el resultado debajo. Link label muestra un control de etiqueta que admite funcionalidad de hipervínculo
formato y seguimiento. Masked Text Box utiliza una máscara para distinguir entre la entrada correcta e incorrecta del usuario. El menú Strip muestra los comandos y las opciones de aplicaciones agrupadas por funcionalidad. Los menús ponen la funcionalidad a sus usuarios presionando comandos agrupados por un tema en común. El panel permite agrupar colecciones de controles. Auto-Scroll margen alrededor de los controles durante el desplazamiento automático. Auto-Scroll Mid-Size, tamaño lógico mínimo para la zona de desplazamiento automático. Y aquí hay otros que también son importantes. Pintura Box representa un control en el cuadro de imagen de Windows para mostrar una imagen. O sea, si tú quieres ponerle una imagen a lo que tú estás creando, tú vas a propiedades, vas donde dice imagen, y si tú la quieres agregar, bueno, le das a los 3 puntitos y ahí eliges la que desees. Progress Bar. Un control de Progress Bar se utiliza para representar el progreso de una operación larga que lleva tiempo y el usuario debe esperar a que finalice la operación. O sea, es una barra de carga como común y corriente, como muestra aquí, que para que todo inicie debe llegar al final, o sea, un 100%. Text Box. Un control Text Box se utiliza para mostrar o aceptar como una entrada una sola línea de texto. Este control tiene la funcionalidad adicional que no se encuentra en el control de cuadro de texto estándar de Windows, incluida la edición de varias líneas y almacenamiento de caracteres de contraseña. Timer. Proporciona el componente timer que le permite generar un evento en un intervalo específico. Open File Dialog muestra un cuadro de diálogo donde se pide al usuario que abra un archivo. Database, nombre de la base de datos actual o de la que se va a utilizar tras abrir una conexión. Use Database. La Use Data declaración le dice a SQL que use la base de datos nombrada como base de datos determinada para las declaraciones posteriores. Estas declaraciones requieren algún privilegio para desde la base de datos o algún objeto entre ellas. Table representa una tabla de datos en memoria. Case Sensitive indica si las comparaciones de cadenas dentro de la tabla distingue entre mayúscula y minúscula. Child Relación obtiene la colección de reglas secundarias a esta tabla. Columns obtiene la colección de columnas que pertenece a esta tabla. Constraint tiene la colección de restricciones mantenidas por esta tabla. Registro. El registro de transacciones que registra todas las transacciones y las modificaciones que cada transacción realiza en la base de datos. El registro de transacciones es una componente esencial de la base de datos. Si hay un error, el sistema de registro sería necesario para devolver la base de datos a un estado coherente. O sea, la base de datos el registro es una base de datos que se queda guardado. O sea, si hay una modificación y esa modificación da algún error o problema, se puede volver a su estado antiguo o normal mediante el registro. Campo. Un campo calculado es un campo que no se almacena físicamente en la tabla,
SQL Server emplea una fórmula que detalla el usuario al definir dicho campo para calcular el valor según otros campos de la misma tabla. Dato. El SQL Server, cada columna, variable local, expresión y parámetro tiene un tipo de datos relacionado. Un tipo de datos es un atributo que especifica el tipo de datos que el objeto puede contener. Server name. Server name devuelve la siguiente información del nombre del servidor local. Si el nombre del servidor local no se cambia desde configuración. O sea, el nombre del servidor, esto es el nombre del servidor, como tú quieras que se llame. Y esto se puede cambiar. O sea, este paso te lo pide casi siempre al inicio. Cuando tú vas a crear el servidor, te pregunta que qué nombre tú quieres ponerle. Show data source, la fuente de datos subyacente a la tabla. Vista o consulta con nombres en la vista de datos con consulta y los resultados aparecen en la pestaña explorar. Nombre de objeto en la tabla. Con test connection, conectada a un servidor web o de una aplicación y simplemente tendrá que probar que pueda acceder al servidor SQL Server al que ha intentado con éxito apuntar sus aplicaciones. Afortunadamente hay un ingenioso truco integrado en Windows que le permitirá salvar el día sin tener que instalar nada en su caja, y funciona tanto en sistemas operativos de cliente como servidor. Splash. Un splash es una pantalla de inicio para una aplicación de Windows. Presentación WPF. Es para presentar el inicio de un programa para tener una buena terminación como un programa de último modelo. Login. El login es la presentación del programa. Es para tener acceso al programa, donde este le permita al usuario acceder al programa y tenga una mejor seguridad. O sea, el login es como donde ya tú vas a poner tu nombre de usuario que tú elegiste, la contraseña personal. O sea, eso es para tener cierta seguridad. El menú interfaz de usuario. La interfaz de usuario es el medio con el que el usuario puede comunicarse con una máquina, equipo, computador o dispositivo, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. Normalmente suele ser fáciles de entender y fáciles de accionar, aunque el ámbito de informática es preferible a que suelan ser usables. Y para terminar acá con esta exposición, estaré hablando sobre la consulta, el mantenimiento, ayuda, reporte, mensaje o alerta acerca de consulta. Esto es para consultar acerca de un problema, o sea, para tú tener un apoyo y saber qué hacer en cierto problema. Mantenimiento, ahí encontrarás todo acerca del mantenimiento del programa, o sea, todo lo que debes hacer para que el programa te siga funcionando correctamente. Ayuda, este se posee en el menú de programa para si el usuario tiene alguna duda, puede obtener la información de la duda que tiene en el programa. O sea, cada programa tiene un área donde te va a decir ayuda, que ahí te explica los problemas que te puede estar causando, los más comunes principalmente. El reporte, este aparece en el menú del programa para que si tiene alguna inquietud o alguna inconformidad pueda hacer un reporte para que podamos mejorar el servicio del programa. Bueno, como todo programa, tiene un lugar donde tú pones tu opinión acerca del programa. Si tiene una inconformidad, ahí tú lo reportas y ellos lo toman en cuenta, y si pueden solucionarlo y mejorarlo, pues lo hacen. Mensajes o alerta. Este es si por uno cumple con algo que no esté en el programa,
o haciendo algo indebido, este le efectuará un mensaje en la pantalla de usuario. O sea, los programas tienen alertas, tienen, ¿cómo se diría eso? Bueno, tienen alertas. O sea, si tú estás haciendo algo indebido, obvio que te lo va a señalar y debe decir, no, no puedes hacer eso. No en esas palabras, pero te da una advertencia. Si lo sigues usando, puede ser que seas baneado o, para que mejor entiendan, bloqueado y no te permitirá acceso, principalmente con esa cuenta. Acerca de, esta es la información del programa, la distribución y la compañía que lo creó. En acerca de habla de todo lo que tiene que ver con el programa, compañía que lo creó, ingeniero que participó y todo eso. Pues gracias, este fue mi trabajo y mi presentación.